Parte 1. Las cenizas de la victoria. El viento que barre los escarpados acantilados de Galaad lleva consigo un aroma a hierro y polvo antiguo. Es una tierra que recuerda el paso pesado de los guerreros y las lágrimas silenciosas de los olvidados. En el centro de esta desolación se alza un hombre cuyo nombre está grabado tanto en la gloria como en la sangre Jefté. Era un hombre que conquistó el mundo solo para descubrir que el precio de la victoria fue precisamente aquello que daba sentido a su vida. Lo vemos ahora no como un conquistador, sino como la cáscara vacía de un hombre quebrado en el umbral de su propio hogar por un horror que ningún enemigo podría haberle infligido. Pero ¿cómo llegó un héroe de Israel a convertirse en el arquitecto de su propia destrucción? ¿Qué oscuridad habitaba en un voto hecho en el calor de la batalla, un pacto forjado con lo divino que convirtió un regreso a casa en un funeral silencioso? Los registros antiguos susurran acerca de una victoria que sabe a ceniza, pero nos dejan con una pregunta inquietante. Cuando un hombre hace un pacto con los cielos, ¿entiende realmente lo que los cielos podrían exigir a cambio? Debemos mirar hacia atrás en el silencio del desierto para encontrar el lugar donde el orgullo de un guerrero chocó con la fría realidad de una promesa fatal. Parte 2. La cicatriz del desterrado. Antes de ser un salvador, Jefté fue un marginado. Nacido de una prostituta en Galaad, lo trataron como una mancha en el linaje de su padre. Expulsado por sus hermanos de corazón frío para proteger su herencia, el niño que anhelaba amor murió y fue reemplazado por un hombre hecho para sobrevivir. En la tierra sin ley de Tob, lideró a una banda de desterrados, transformándose de un vaso quebrado en un genio táctico legendario. Aunque dominó la brutal vida del desierto, una cicatriz dentada seguía abierta en su alma. Impulsado por la amargura del rechazo, vivía cada momento decidido a demostrar su valor ante el mundo que lo escupió. Jefté esperó el día en que la sociedad le suplicaría ayuda, sin saber que esa sed ardiente de vindicación lo estaba llevando hacia una gloria que le costaría todo. Parte 3. Cuando el enemigo llama, la rueda del destino gira de maneras extrañas y a menudo lleva a los orgullosos a caer de rodillas ante aquellos mismos a quienes despreciaron. Durante años, el pueblo de Israel le dio la espalda al Dios de sus padres, hundiéndose en la adoración de ídolos paganos y en la decadencia moral de sus vecinos. Ahora la deuda vencía. Los amonitas, un enemigo feroz e implacable, reunieron sus carros como una tormenta que se junta en el horizonte, listos para borrar el nombre de Galaad del mapa. Los ancianos de Israel miraron al abismo y comprendieron que no tenían espada capaz de igualar la furia de los invasores. En su desesperación, recordaron el nombre que habían intentado olvidar Jefté. La escena estaba cargada de tensión mientras los ancianos de barba gris viajaban hasta la polvorienta frontera de Tob. Se plantaron ante Jefté, el hombre al que habían desterrado, y le suplicaron ayuda. Ben y sé, nuestro comandante, rogaron con la voz temblando por el miedo a una matanza inminente. Jefté no les ofreció una bienvenida de héroe. En cambio, su risa fue tan afilada como una daga. ¿No me odiaban?, preguntó con la voz resonando con la amargura de décadas. ¿No me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora cuando están en problemas? Fue un momento de justicia punzante ver a los poderosos humillados por su propia necesidad. Pero Jefté ya no era solo un muchacho enojado, era un maestro del trato. Vio en su miedo un puente de regreso al honor que le habían robado. No aceptó pelear gratis. Exigió un asiento a la cabecera de la mesa. Si me hacen volver para pelear contra los amonitas, declaró, no seré solo su general, seré su jefe. Los ancianos, con la sombra de la espada amonita sobre sus gargantas, no tuvieron más opción que aceptar. En Mizpá se hizo un pacto sagrado atestiguado por los cielos. Jefté ya no era el hijo de una prostituta, era el líder escogido de Israel. Pero mientras subía los escalones del poder, las heridas de su pasado seguían sin sanar, empujándolo a buscar una victoria tan absoluta, que al final exigiría un sacrificio absoluto. Parte 4. El pacto fatal. El aire en el campamento de Mizpá estaba cargado con el aroma del humo de cedro y la energía nerviosa de 10,000 hombres preparándose para morir. Jefté estaba solo sobre la cresta mirando hacia las vastas llanuras, donde los fuegos amonitas ardían como estrellas caídas. Había alcanzado el estatus que alguna vez soñó, era el jefe de Israel.
pero el peso del liderazgo era una carga fría y sofocante. Para un hombre que había sido rechazado toda su vida, perder esta batalla significaba más que la muerte. Significaba volver al estado de un paria sin nombre. Estaba aterrorizado de que los cielos permanecieran tan silenciosos como lo habían sido sus hermanos cuando lo expulsaron. En ese momento de vértigo espiritual, la confianza del guerrero se quebró, reemplazada por un impulso desesperado e imprudente de comprar el favor de Dios. No oró por fuerza. Buscó cerrar un trato. Arrodillado en el polvo bajo la mirada imperturbable de la luna del desierto, Jefté pronunció las palabras que perseguirían al viento para siempre. «Si de verdad entregas al pueblo de Amón en mis manos», susurró con la voz temblando de un fervor oscuro, «entonces lo que salga de las puertas de mi casa para recibirme cuando yo regrese en paz, ciertamente será del Señor y lo ofreceré en holocausto». Fue una apuesta temeraria e impulsiva, un voto nacido de un alma que todavía sentía que tenía que ganarse su lugar en el mundo. Habló como si el Todopoderoso fuera un comerciante en el mercado de Tob, olvidando que el Creador desea misericordia, no la sangre de un pacto necio. El silencio que siguió a su voto no fue paz, fue la quietud antes de un cataclismo. Jefté creyó que había asegurado su destino, pero en realidad había tejido su propia soga. Pensó en una cabra errante, quizá un cordero extraviado, algo prescindible que se cruzaría en su camino. No consideró la precisión del destino ni la ironía de lo divino. Sus palabras ya estaban grabadas en la trama del cosmos, un contrato espiritual firmado bajo la sombra de la guerra. Se puso de pie sintiendo una oleada de poder antinatural, sin saber que la misma victoria que acababa de comprar con su lengua, pronto se convertiría en una hoja apuntando directamente a su propio corazón. El cielo permanecía oscuro, las estrellas distantes, mientras el hombre que quería ser un rey se preparaba para convertirse en un destructor. Parte 5. La victoria carmesí. El amanecer sobre las llanuras de Aroer no trajo luz, trajo el color de la sangre. Cuando se dio la señal, Jefté no lideró como un hombre, sino como un torbellino de furia divina. El Espíritu del Señor había venido sobre él, sí, pero filtrado por los bordes afilados de su propia desesperación. Desde Aroer hasta Minit y hasta Abel Keramim, la tierra tembló bajo el avance implacable del ejército israelita. Jefté estaba en todas partes a la vez, una sombra en el polvo, un destello de bronce bajo el sol. 20 ciudades cayeron ante él como tallos de trigo bajo una hoz. Los amonitas, que habían llegado como conquistadores arrogantes, se encontraron atrapados en una matanza de la que no podían escapar. La batalla era una sinfonía de caos, los relinchos y gritos de los caballos, el choque rítmico de los escudos y los alaridos guturales de hombres jadeando sus últimos alientos. Jefté peleó con una claridad aterradora, alimentado por la convicción de que su pacto secreto había asegurado su mano. Cada enemigo que abatía se sentía como un pago hecho hacia su deuda con los cielos. Iba tallando su nombre en la historia con cada gota de sangre derramada, demostrando a los hermanos que lo odiaban y a los ancianos que le temían que él era el arma definitiva de Dios. Ya no era el hijo de una ramera, era el rey del campo de batalla, el salvador de Galaad, un hombre que por fin había obligado al mundo a respetarlo. Para cuando el sol comenzó a ponerse, los amonitas eran un pueblo quebrantado, su poder aplastado contra la tierra roja. Un silencio profundo se asentó sobre las 20 ciudades conquistadas, un silencio que debería haber anunciado paz. Pero para Jefté, mientras limpiaba de su hoja las manchas carmesí, la victoria se sentía extrañamente pesada. La oleada de adrenalina empezó a desvanecerse, dejando atrás una fría y creciente conciencia de la promesa que había hecho en la oscuridad. Emprendió el largo camino de regreso, guiando a sus tropas victoriosas a través de los valles. El pueblo vitoreaba, las banderas se agitaban, y el aire se llenaba con cantos de triunfo. Sin embargo, cuando se acercaba a las puertas de Mizpa, el comandante sintió un extraño nudo en el pecho, un miedo repentino e irracional de que el mundo que acababa de salvar estaba a punto de exigir su pago. Parte 6. La puerta hacia la desesperación. El camino de regreso a Mizpa estaba bordeado por una nación renacida. El polvo levantado por las sandalias en marcha de 10,000 soldados
quedaba suspendido en el aire como un velo dorado centelleando bajo el sol de la tarde. Jefté cabalgaba al frente de la columna con su armadura abollada y manchada, y aún así mantenía la cabeza en alto. Este era el momento por el que había sacrificado su juventud, el momento de vindicación absoluta. Podía ver su casa a lo lejos, una fortaleza de su dignidad recién hallada. Pero a medida que las puertas de la ciudad se acercaban, el recuerdo de su voto comenzó a latir como una herida que no sana. Lo que sea que salga a recibirme, había dicho. Recorrió el camino con la mirada medio esperando un perro callejero o un ternero ceremonial conducido hacia él por un sirviente. Entonces la pesada madera de la puerta principal chirrió al abrirse. El sonido de los tambores de victoria en la calle pareció desvanecerse, sustituido por un tintineo delicado y rítmico, el sonido de panderos. De entre las sombras del umbral salió una figura vestida de blanco danzando con una gracia que desafiaba la aspereza de la tierra. No era una bestia del campo. Era su única hija, su hija, con el rostro radiante de una alegría tan pura que se sintió como un golpe físico en el pecho. Era lo único en el mundo que él amaba, la única persona que había mirado al marginado y había visto a un padre, no a un monstruo. Ella se acercó a él con su risa resonando sobre el silencioso impacto de su guardia, celebrando al hombre que acababa de cambiar su vida por un título. El mundo se inclinó sobre su eje. El sol que había brillado con tanta fuerza sobre su victoria, de pronto pareció volverse negro. Jefté quedó paralizado con las riendas de su caballo, resbalándose entre sus manos encrustadas de sangre. No vio a una hija que le daba la bienvenida. Vio el cumplimiento de una maldición que él mismo había invitado con sus propios labios. Los vítores de la multitud se convirtieron en un rugido apagado en sus oídos, un eco burlón del trato que había sellado en la oscuridad. En la cumbre misma de su gloria terrenal, en el umbral del hogar que luchó por proteger Jefté, comprendió la aterradora precisión de la justicia divina. Había ganado la guerra, pero había perdido el futuro. La puerta de su casa se había convertido en la entrada a su propio infierno personal. Parte 7. El desgarramiento del manto. El silencio que cayó sobre el patio fue más ensordecedor que el rugido de la batalla. Cuando su hija llegó hasta él con los brazos abiertos para un abrazo de celebración, Jefté no se movió hacia ella. En cambio, llevó la mano al cuello de la túnica de su comandante y con un grito violento y gutural, rasgó la tela desde el cuello hasta el dobladillo. Era el gesto antiguo de un hombre cuyo corazón ya había sido despedazado. Se desplomó de rodillas en el polvo de su propia victoria y el bronce de su armadura repiqueteó contra las piedras. Los vítores de la multitud se les murieron en la garganta al ver que su salvador se deshacía en un montón de dolor crudo y agonizante. «¡Ay, hija mía!», gimió con la voz quebrada por una amargura que heló el cálido aire de la tarde. «Me has abatido por completo. Te has convertido en la causa de mi miseria». Las palabras fueron crueles, la reacción instintiva de un hombre que intentaba desviar el peso aplastante de su propia culpa. La miró a ella, la encarnación inocente de todo lo que había luchado por proteger, y solo vio el instrumento de su ruina. En su perspectiva torcida, el amor de la hija se había convertido en el verdugo del padre. La sombra de la decadencia moral de aquella época se alzaba enorme. Jefté se sintió atrapado por un legalismo que lo cegaba ante el verdadero corazón de lo divino. Con los ojos nublados por las lágrimas, susurró la sentencia de muerte. «He abierto mi boca al Señor, y no puedo retractarme». En su mente Dios era un acreedor frío que exigía el pago completo sin importar el costo para el alma humana. Creía que su honor como líder y su integridad como hombre de palabra estaban atados a ese pacto horrendo. No hubo búsqueda de misericordia ni súplica por un sustituto ni comprensión de que un voto necio es en sí mismo un pecado. Allí estaba un gigante de hombre reducido a un niño roto, paralizado por un sentido distorsionado del deber, que prefería un sacrificio sangriento antes que un corazón arrepentido. El vencedor de Galaad se había convertido en el prisionero de su propia lengua. Parte 8. La montaña del lamento. El patio quedó en silencio cuando la joven que apenas unos instantes antes bailaba de alegría, miró los ojos huecos de su padre. No gritó, no huyó.
Con una valentía que avergonzó a los guerreros con armadura, extendió una mano temblorosa para tocar la tela desgarrada de su túnica. «Padre mío», susurró con la voz firme pese a la sombra de la muerte cayendo sobre ella. «Si le has dado tu palabra al Señor, entonces haz conmigo conforme a lo que has prometido, porque el Señor te ha dado venganza sobre tus enemigos». Fue un momento de claridad desgarradora, la nobleza de la hija brillando más que la fe desesperada del padre. Hizo una sola petición: «Déjame estar sola 2 meses para que pueda subir a los montes con mis compañeras y llorar mi virginidad, la vida que nunca viviré, los hijos que nunca sostendré». Jefté apenas podía mirarla. La garganta se le cerró con el sabor metálico del arrepentimiento. Ve alcanzó a decir con aspereza una sola palabra, que cargaba el peso de una sentencia fúnebre. Durante 60 días las cumbres ásperas de Galaad resonaron con el llanto de mujeres jóvenes. En aquellas alturas frías, la hija de Jefté no lloró su muerte sino el futuro robado de su linaje, mientras su padre se quedaba en el silencio de su palacio dándose cuenta de que el trono por el que luchó ahora era una tumba. Cuando terminaron los 2 meses, la silueta de la joven apareció en el horizonte descendiendo las laderas por última vez. No hubo un milagro de último minuto ni un carnero atrapado en la maleza para ocupar su lugar. Caminó con una serenidad aterradora su túnica blanca, atrapando la luz ámbar del sol poniente. Al acercarse al altar, el aire se volvió espeso con el olor de hierbas amargas y el pesado silencio de una nación de luto. Jefté estaba junto al hogar de piedra, con las manos temblándole tan violentamente que la hoja ceremonial repiqueteaba en su agarre. Buscó una señal del cielo, pero el firmamento permaneció tan inflexible como el voto que había pronunciado. Con un fantasma de sonrisa, ella subió los escalones de piedra, sus pasos resonando como un latido lento. Puso su mano sobre la de él, afirmando el acero que pronto terminaría su canto. En ese instante la decadencia moral de una era alcanzó su punto más alto. Un hombre de Dios se había convertido en esclavo de un impulso oscuro, sacrificando su propio futuro para satisfacer un trato orgulloso. Cuando el humo empezó a elevarse hacia el cielo que se oscurecía, la victoria sobre Amón se desvaneció de la memoria. Fue reemplazada por un silencio hueco, dejando solo la sombra de un padre que había ganado un reino pero perdió la única alma que alguna vez lo amó de verdad. Parte 9. La reflexión y el llamado a la acción. La historia de Jefté termina no con el sonido de trompetas, sino con el eco inquietante del llanto de un padre que en realidad nunca cesó. Imagínalo en los años que siguieron, un hombre sentado en un trono de piedra fría, rodeado por el oro de un reino que ya no deseaba. Cada vez que el viento silbaba por los pasillos de su casa, escuchaba el fantasma de una pandereta y la risa de la luz que él mismo extinguió con sus propias manos. Su victoria era una cáscara vacía, un monumento a un orgullo, que le costó la única alma que alguna vez lo amó de verdad. Fue un salvador para su nación, pero un extraño para la paz, cargando un dolor tan pesado que ni el paso del tiempo pudo desgastar sus bordes afilados. Ganó la guerra, pero moría cada día en el silencio de su propio hogar. Es una advertencia escalofriante grabada en tristeza, que nos obliga a preguntar: ¿con qué frecuencia hacemos promesas imprudentes en nuestros momentos de miedo? ¿Con qué frecuencia nuestro orgullo nos lleva a negociar con lo divino, ofreciendo cosas que nunca fueron nuestras para dar? La tragedia de Jefté es un recordatorio inquietante de que nuestras palabras tienen el poder de construir futuros o reducirlos a cenizas. En una era de confusión moral, que encontremos la sabiduría para hablar con reflexión y amar con sacrificio, en lugar de sacrificar a quienes amamos por causa de nuestro propio orgullo. Que nunca nos encontremos de pie en el umbral de la victoria solo para darnos cuenta de que hemos cambiado nuestro corazón por una corona de espinas. Oremos: Señor, guarda nuestros labios y ayúdanos a valorar el amor por encima del orgullo. Amén. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jefté? No olvides suscribirte y activar la campanita para acompañarnos mientras descubrimos más verdades profundas en los textos antiguos.